¿Cómo están, amigos de Punto de Quiebre? Bienvenidos a esta nueva sesión de entrevistas que estamos teniendo durante esta semana. Está con nosotros María Lourdes Vaca, a quien yo le doy la más cordial bienvenida, conocida como Reina Vaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Reina? Muchas gracias, Dante, por la gentileza. Muy bien, un honor que estés acá en un lugar además para mí muy importante, que es la empresa que vengo administrando hace ya bastantes años atrás. Don Pepes, ¿no ves? Sí. Histórico en Tarija. ¿Cuántos años? 50 años cumplimos hoy. Bueno, no, el mes de diciembre. Este es un legado familiar de mis padres que pasó a nosotros y bueno, hoy están administrando mis hijos. Esto tiene que ver con una visión que tuvieron en su momento los hermanos Vaca, que son 26 hermanos, y dos de ellos tuvieron esta visión de poner un restaurante, fue la Cabaña de Pedro y la Cabaña Don Pepe, que tienen toda esta trayectoria culinaria de hace un poco más de 50 años, ¿no? Bueno, nosotros ahora la estamos acompañando en la administración a mis hijos, y esta es la otra faceta de mi vida en la que he trabajado siempre, generando no solamente empleos, sino también manteniendo una marca, una tradición de lo que significa la gastronomía tarijeña. Don Pepe es por el papá. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Mi papá se llamaba José Vaca, ¿no? Pepe le decían, y él puso este nombre de Cabaña Don Pepe, que era en su momento, que la tuvimos conjuntamente con el hermano, que era la Cabaña de Pedro, y la tuvimos que cerrar en un momento muy crítico, como fue la pandemia. Claro. Ahí creo que muchos de los negocios tuvieron problemas. Pero no nos quedamos ahí, nosotros dijimos, bueno, está la marca registrada, además están nuestros clientes, nos encanta este legado que han dejado nuestros padres, y lo que hicimos es mantenerla con una nueva modalidad. Antes teníamos el local para hacer eventos, y hoy los eventos los atendemos con catering hacia afuera, pero mantenemos la marca de comida todos los días. Comida tradicional, comida internacional, pastas, y hemos generado dentro de esa marca también dos, como son las pastas y como son las también comida rápida en la noche. Las tres tienen nombres diferentes. Don Pepe es la comida criolla, vendemos todos los días, de lunes a domingo. Tenemos las pastas que se llaman Francisca, que es el nombre de mi madre, y Siga la Vaca, que es el apellido de mi familia. Que mis hijos incursionaron en hamburguesas, que son, yo considero, las más ricas de Tarija. Sí, yo probé ya hace bastante tiempo, ¿no? Los chicos también son emprendedores y en el rubro de la gastronomía. Reina, conozcamos a la familia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Bueno, nosotros somos tres. Tengo un hermano que es conocido también en Tarija, Toto Vaca, gran poeta, escritor, bohemio, cantor. Cantautor, ¿no? Cantautor. La pieza que más se identifica con él es Sonriente, Pasito a Paso, que tiene una historia muy particular, cuando él se enamoró de Miriam Barrientos y le dedicó esa pieza a ella. Y el contenido, la letra de esa pieza es la narrativa de lo que fue esa relación, y que finalmente concluye en esto. Esta es una canción muy importante que no solamente ha trascendido a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y que ha marcado varias generaciones. Total, ¿no? Y muchos nos identificamos con eso, porque muchos de los que vivimos en Tarija hemos transcurrido el trayecto de la Plaza Luis de Fuentes a la Plaza La Sucre, y muchos que no han tenido la oportunidad de casarse con el amor de su vida o con la primera enamorada, hoy la ven casada y con hijos. De eso habla justamente la canción. Entonces él es mi hermano, como esa tiene muchas canciones, que ha escrito también poemas, y tengo una hermana que vive en Estados Unidos hace más de 20 años. Bueno, somos tres, yo soy casada, soy abogada de profesión. Tengo 3 hijos, el mayor de 41 años y la menor de 16. Voy a ser abuela ahora, por primera vez. Y bueno, eso es un poco de la vida que
mi otra yo, digo yo, ¿no? Es la vida más íntima. ¿Estudiaste aquí en Tarija? Sí, estudié en la Universidad Juan Vicente Saracho. Tengo posgrados de alta gerencia, estudié en el INCAE. Y también tengo diplomados en gestión de autonomía y en pedagogía. Así que he podido un poco paralelamente llevar adelante esta empresa familiar, pero también formarme como profesional. Y bueno, tú sabes que también tengo una carrera política que le he venido llevando durante 20 años en diferentes instituciones en cargos electivos y designados. Claro, y bueno, ¿cómo fue la infancia? ¿Cómo fue la adolescencia en medio de, obviamente, la gastronomía, la familia? Bueno, tenía una familia maravillosa. Mis padres, empresarios, siempre han apostado por hacer crecer las empresas en Tarija, no solamente ellos, sino los hermanos también. Bueno, yo perdí a mi madre a los 11 años, o sea, muy niña. Lo que me acuerdo de ella era que trabajaba pues fervientemente en el restaurante. ¿Tú eras la menor? Sí. Bueno, tengo una hermana después de mí, que es de un segundo matrimonio de mi padre, pero en realidad somos yo y Toto, y yo era la menor, ¿no? O sea, a los 11 años perdí a mi madre por una enfermedad que es tan común hoy en día, como es el cáncer. Y bueno, de ahí tuve muchos tropiezos, me casé muy joven, conocí a mi esposo a los 14 años, me casé a los 17. Fui madre joven, después que me casé, bueno, estudiamos junto con mi esposo, él es arquitecto y yo soy abogada de profesión. Y bueno, no hemos tenido una vida muy fácil, pero sí ha sido una vida maravillosa porque tengo una familia que hasta el día de hoy permanece unida. Y hablar de la familia mayor es hablar de una familia súper grande, que te puedo decir, los encuentros familiares, tener 26 hijos, mi abuelo, hace que haya pues una generación que trasciende en número a muchas aquí en Tarija. ¿Cómo se llamaba el abuelo? José Vaca, justamente igual que mi padre, ¿no? O sea, bueno, sí hay un montón de la familia Vaca, claro, ¿no? ganando elecciones también. ¿No? Es una de las familias más sí. Conocidas aquí en Tarija. Sí, sí, empresarios, Paula Construcciones, que era de un hermano de mi padre también, el hotel Viñas del Sur también de otro hermano. O sea, siempre hemos estado en el ámbito del emprendedurismo y también de la posibilidad de fortalecer y generar empleo. Sí, una familia grande, o sea, como anécdota que te puedo decir, cada 4 años mi familia se reúne y hacemos las famosas vaqueadas, ¿no? Y lo mínimo, el mínimo en número son 150, ¿no? Hemos llegado a ser hasta 400. Entonces vienen todos los vacas del mundo, de Sudamérica, del mundo entero y de Bolivia también. Entonces es un encuentro familiar extraordinario que marca el legado de lo que dejaron nuestros padres, la plana mayor, diría yo, los hermanos Vaca, ¿no? Ahora, el local estamos sobre la Daniel Campos, ¿no? Pero histórico, o sea, siempre ha estado aquí en sí. esta calle, solo que era casi cerca a la al lado avenida, de Impuestos, ¿no? Al lado de Impuestos Internos. Antes de llegar a la avenida, ahí, ¿no? No sé si sigue habiendo, pero era un hermoso local, ¿no? Sí, sí, es un hermoso local, es bastante grande, eso nos permitía hacer eventos públicos también, matrimonios, atenciones sociales. Y te decía, por la pandemia, bueno, ahí hemos tenido problemas y todos hemos tenido que cerrar, ¿no? De alguna manera. ¿Siempre estuvo ahí? Siempre. Desde que se fundó. Siempre. Ajá. ¿Dolió mucho dejarlo? Sí, cómo no. ¿No? Por eso es que también hemos mantenido la marca, ¿no? Porque más allá de tener una oportunidad empresarial, tiene mucho sentimiento de lo que significa, ¿no? Obviamente que ha habido muchos sentimientos encontrados, pero lo bueno es que tenemos nuestra clientela que siempre recuerda quiénes fueron nuestros padres, cómo creció esta empresa y cómo tratamos nosotros de mantenerla, nosotros y ahora mis hijos. Uh-huh. En el tema gastronómico, Tarija es muy exigente, ¿no? ¿Hay alguna especialidad aquí? Bueno, sí, nosotros tenemos la comida criolla.
la chanfaina, que es un plato tradicional tarijeño hecho en base a cordero, a menudencias de cordero, que no lo encuentras fácilmente en cualquier lugar porque es bastante complejo cocinarlo. Y lo que más se conoce, tarija, los ais, el picante pollo, picante. O sea, nosotros tenemos una modalidad en la que tú vienes acá local y está expuesto el buffet todos los días. Entonces tú vienes y te tomas la opción de elegir qué comer y cuánto comer. Te lo pesamos por kilo. Entonces ahí tienes toda la gastronomía tarijeña, pero si además quieres llevar para el almuerzo en tu casa y tienes niños en ella, tenemos comida para niños. Y si además te gustan las pastas, tenemos las pastas. Y si además quieres cerrar tu día con broche de oro, tenemos las hamburguesas que las atendemos también en las noches. O sea, hemos querido cerrar una diversidad de variedad que permita mostrar a Tarija la identidad cultural y gastronómica también que tiene, ¿no? Entonces es una modalidad que en Tarija no se la ve mucho. O sea, es el único local que vende de esa forma. Y como te decía, bueno, tenemos clientes ya bastante consolidados y el esfuerzo es día a día, ¿no? El sabor no cambia, lo tenemos estandarizado. El personal que tengo es de hace más de 15 años que trabaja conmigo, que es la que básicamente me ha permitido que yo pueda ejercer también otras actividades como la política, porque estar aquí significa tener mucho tiempo también, ¿no? Entonces, claro, el tema gastronómico es bien demandante, ¿no? Demandante, así es. Ahora, precisamente sobre el tema político, hace 20 años. Sí, más o menos 20 años, sí, unos 20 años. ¿Entraste a la política? Entré primero en la elección como consejera de COSET, en los buenos tiempos, cuando COSET todavía era una empresa sostenible. Ahí fue los primeros inicios de mi vida política. Fui presidenta 2 veces del Consejo de Vigilancia. Fui reelecta 2 veces. Eso me permitió tener un conocimiento, si bien es una entidad privada, pero conocimiento del manejo administrativo. De ahí fui invitada para ser parte de la gestión del primer prefecto electo en el gobierno departamental. Asumí el cargo de delegada para la autonomía y la asamblea constituyente. Ahí pudimos ejercer el cargo con un desafío importante, que era llevar la propuesta de Tarija para la constitución política del Estado. Tuvimos que trabajarla en los 11 municipios del departamento. Conformamos el Consejo Nacional de Prefectos de los 4 departamentos en ese momento, que era la media luna. Tuve el honor de liderar este consejo a nivel nacional, consolidar la propuesta única que hoy está plasmada en el artículo 3º de la Constitución, de la disposición tercera transitoria de la Constitución actual. No es la autonomía que nosotros dibujamos ni que escribimos, pero logramos ese proceso de concertación nacional y departamental para garantizar que hay autonomía en el país. A partir de eso construimos otro consenso importante en el departamento, que era redactar ya el estatuto. Primero logramos que la autonomía esté inserta en la Constitución. Y luego de ello había que redactar esta norma fundamental. Y ahí pude también tener la oportunidad de trabajar en la gestión del doctor Cosín. Abanderamos este tema y, bueno, redactamos el estatuto que hoy está vigente, que ha sido además derivado al Tribunal Constitucional y que hoy es la norma que permite tener garantizada la autonomía. Que no la estamos ejerciendo, que no está consolidada, sí, pero el marco jurídico, fue trabajado por Tarija, liderado por Tarija, en este momento por el doctor Cosío, y el equipo técnico que tuve el honor de liderarlo, para poder tener, por un lado, la Constitución Política del Estado y por otro lado, el estatuto que hoy está vigente en el departamento de Tarija. Y bueno, en años y en tiempos en que fueron muy difíciles, ¿no? Para Tarija, para la política, para hacer política en Bolivia, ¿no? No solamente en el ámbito político personal, imagínate una mujer en el esquema político siempre tiene sus problemas, ¿no? Y segundo, en ese momento estábamos en plena asamblea constituyente, ¿no? Donde se discutía la visión de país.
Fue un momento muy duro. Finalmente la asamblea fracasó. Tú sabes que la Constitución se aprobó. En Oruro no es Sucre. En Oruro no es Sucre, ¿no? Exactamente. Pero ese proceso de construcción lo gestamos 4 departamentos que sumaron a los demás luego. Pero fue importante. Internamente en Tarija teníamos un momento complejo político, porque aquí se debatía el 10º departamento en ese momento, ¿no? O sea, había mucha división. En ese momento había el auge del gas y se creía que, bueno, esto era un tema histórico, además, que venía con muchas broncas históricas, que se concebía que podía gestarse el nuevo departamento. Entonces, concertar ese tema fue muy trascendental y que permitía que no perdamos ese concepto de departamento en sí. Recuerdo muy bien que nosotros habíamos puesto en el estatuto la autonomía provincial, que era una autonomía muy profunda, mucho más descentralizadora de ahora. Y con esa discusión que la tuvimos en este consejo, en esta asamblea departamental constituyente, logramos aprobar primero en esta asamblea el estatuto y después derivar la consulta ciudadana previamente verificada con la pregunta que se le hizo al pueblo de Tarija. Ganamos con 78% el estatuto y bueno, esa es la norma que hoy rige. Después ya vino el proceso, siguió habiendo problemas, ¿no? El Chaco, la región autónoma del Chaco no estaba contenta ni estaba cómoda con esa autonomía provincial que tenía el estatuto original y bueno, ahí se gestó la autonomía regional, que tenía ese propósito siempre de fondo de dividir el departamento, ¿no? La autonomía regional, el objetivo fue dividir. En su momento sí, o sea, la bandera política era no queremos nada de la capital, no queremos nada del centralismo, tenemos nuestros propios recursos. Por más que era mejor, digamos, la autonomía provincial. Totalmente, porque nunca perdió la unidad departamental. Hoy la autonomía regional, primero de que tiene una asamblea regional, efectivamente, tiene sus propios recursos, pero no tiene los ingresos que tenía antes, ¿no? Porque la autonomía la sostienes vos con recursos. Si no tienes autonomía, si no tienes recursos, no puedes sostener tus competencias. Pero fue la bandera, bueno, y fue el propósito, porque en este momento, mira cómo es de paradójico, porque no podemos hacer absolutamente nada, la autonomía departamental con la autonomía regional. Si bien nosotros tenemos representantes en la autonomía departamental, nosotros no tenemos en la regional. Ellos votan para autoridad departamental, para gobernador, para asambleístas, pero nosotros no podemos para ejecutivos. Claro. El único vínculo legal en este momento entre la autonomía departamental y regional, el único vínculo es que no legislan. O sea, la asamblea departamental que legislamos a nivel departamental, ellos a nivel regional, pero tiene sus propios recursos, tiene su propio tesoro regional. Entonces hubo un propósito político, sin duda alguna, de partir el departamento, acompañado además de un gobierno que creía que debía hacer, es el MAS, ¿no? Dividir al departamento porque tenía recursos y había que generar esta confrontación política que siempre fue el objetivo central del MAS. ¿Y hay actores que los puedes identificar? Hubieron varios, ¿no? En su momento hubieron, en la propia asamblea, cuando discutíamos la redacción del estatuto, había un líder tarijeño que ya falleció, que era el más radical, ¿no? Y hubieron varios, sin duda alguna, ¿no? Era una concepción de que, bueno, había que separarse de la capital. Eso fue también, creo, producto de muchos resentimientos históricos, ¿no? De mucha postergación, lo que nosotros reclamamos al centralismo nacional, ellos reclamaban al centralismo capital. Por eso conjugamos esta posibilidad de este libro quinto de la autonomía provincial que teníamos en el estatuto, pero no fue suficiente. Y bueno, cuando entró Lino Condori, ahí se hizo la adecuación del estatuto y en esta adecuación insertaron la autonomía regional, ¿no? Que hoy la ves y que tú te preguntas, que también la pregunta hay que hacerla al departamento y a las demás provincias, es qué pasó con los recursos que salieron de ahí, ¿no?
Ellos administraron sus propios recursos, pero si tú ves, sigue teniendo problemas de fondo la región Autónoma Chaco. No ha resuelto los problemas básicos. Creo que esos recursos más bien han fortalecido algunos apetitos personales y no el bien mayor, el conjunto de la población y el propósito y la visión que tenía la autonomía en sí. Entonces, sí, ha habido problemas tremendos, muy graves, y que creo que no se han saneado hasta el día de hoy, ¿no? Hoy tenemos un contexto ya diferente, económico diferente, político también, y bueno, siempre va a ser un proceso de construcción colectiva el que permita tener los acuerdos y los consensos. Para digamos, hay muchos jóvenes que a veces no conocen mucho de lo que ocurrió en un inicio con el movimiento socialismo, ¿no? Llegamos a un punto en que se debatía, no se debatía, se hablaba de una posible guerra civil, confrontación por el tema de la autonomía, porque desde La Paz, sectores en Cochabamba, ¿no? Radicales, apuntaban a ser separatista por pedir autonomía. Lo que pasa es que el MAS nunca creyó en la autonomía, no la sintió nunca, y la autonomía significa arrancarle el poder, ¿no? Y cuando vio que había una emergencia ciudadana que demandaba esa reivindicación para las regiones, tenía que sacar un discurso, y trató de dividir, y dividió, no es que dividió al país. Fue por eso que ni siquiera la autonomía es el eje central de la gestión pública, porque sacaron una ley marco de autonomías que te da las competencias pero no te da la plata. El 85% de los recursos sigue manejando a nivel nacional, no departamental. Entonces, generó odios, cuando se discutía la Constitución no solamente se hablaba de guerra, ¿no? Sino de cambiar hasta el nombre de Bolivia, ¿no? El primer artículo, la visión del país, me acuerdo, fue debatida casi 6 meses, solo el primer artículo, claro, en la Asamblea. Recordar a la gente cómo hubo confrontación interna, ¿no? Bloqueos, movilizaciones. Entonces, justamente enfrentamientos, vidas que se han perdido. Y eso propiciado por el MAS, ¿no? Porque el MAS quería administrar de manera totalitaria, como lo fue un proyecto totalitario que tenía que centralizar el poder, la economía, la justicia, la policía. Si antes usabas 2 bayonetas para perseguir a los opositores, hoy era la justicia, ¿no? Tenías que perseguir. Producto de ello hemos tenido autoridades que han sido suspendidas de sus cargos de manera ilegal, exilados, más de 1.200 exilados, ¿no? En Bolivia. Entonces fue un proceso traumático, yo diría el más nefasto de la historia de Bolivia, que nos lastimó tanto, no solo a la democracia, sino a las familias, a las personas. Gracias a Dios ya no está el MAS, ¿no? Y no hay que permitir que vuelva nunca más. Pero sí, sin duda alguna que hay una historia muy grande que contar, muy compleja que contar, que dejó huellas profundas, dolores profundos. Y aquí hubo una responsabilidad, sin duda alguna. Y hubieron en su momento también aliados que gestaron, por lo menos en el departamento, sí. Cuando debatíamos nosotros la autonomía y cuando debatíamos en la primera asamblea departamental la suspensión del gobernador electo, hubieron autoridades que transaron con el MAS, ¿no? La asamblea tiene una composición de 30 asambleístas titulares, o sea, con mayoría lo suspendías al gobernador. Entonces el MAS no tenía mayoría y habían asambleístas que tenían una fuerza política que permitieron que eso ocurra en alianza con el MAS. Entonces, ese es el MAS, fueron los responsables en ese momento, y yo creo que ha sido absolutamente por temas personales, ¿no? Sin pensar en el daño que se estaba haciendo a un departamento. Ahora que ya, digamos, no está el movimiento del socialismo, ¿cómo ves o sea, no está el movimiento del socialismo, sigue Evo Morales, ¿no? ¿Cómo ves estos próximos meses, la posibilidad de que tiene Bolivia de tener un presidente, digamos, tarijeño, y que no haya representantes del MAS en el Parlamento, ¿no? O sea, muy pocos.
No, yo creo que ha sido un cambio histórico, un hito histórico que lo esperábamos en muchas décadas, ¿no? Más de 2 décadas. Creo que las señales en este gobierno son buenas. Entiendo que el presidente tiene una aceptación a nivel Latinoamérica de más del 50%. Eso hace que está proponiendo, se nota porque está proponiendo políticas, yo diría, de reforma, no solamente institucional, sino también económica, política y social. Yo lo que más quiero es que le vaya bien al país, porque nos va a ir bien a todos, al departamento. El que tengamos tarijeños ahí nos enorgullece, o sea, ver un ministro de Obras Públicas, ver un presidente del Senado, un presidente de la República, digo República porque espero que ya pronto la retomemos como tal, ver otras autoridades en puestos claves, genera un gran desafío para el país y fundamentalmente para Tarija, ¿no? De reivindicar todo lo que ha sufrido Tarija y todo lo que Tarija le ha dado al país y que tiene que retornar, ¿no? Creo que es una gran oportunidad, sin embargo veo que hay una tarea muy compleja. Si me preguntas qué opino de las políticas de implementación, yo hubiera sido mucho más agresiva, no esperar hasta marzo para lanzar un plan. Medidas de shock. Exacto, ¿no? Exactamente. Creo que eso tiene que ser inmediato y tienes que romper las estructuras, las raíces que tienes en las estructuras del Estado, del MAS. ¿Qué le pasó a Janine, ¿no? Gobernó en la cúpula, tuvo una mirada muy corta, acompañado de eso de los problemas de denuncias de corrupción, pero no supo entender esa coyuntura y convivió con el MAS y el MAS volvió, estuvo ahí, nunca salió, ¿no? Entonces gobernó con organizaciones, ¿no? Con el LACOB, no sé. Exactamente, ¿no? Entonces, si no rompemos esa base, esa estructura, veo muy complejo, ¿no? Implementar, porque no es solamente la administración del Estado, sino es la calle lo que te da gobernabilidad. Ahora, ¿cómo combinas la gobernabilidad sin que signifique eso tener una política prebendal que la tuvo el MAS, ¿no? No tenía legitimidad, pero tenía negocios con los sectores, con las organizaciones, que bueno, eso fue una dinámica que acostumbró a la política boliviana. No es todavía un momento de hacer una valoración o una evaluación, creo que es poco tiempo, pero las señales son buenas. Yo celebro muchísimo que haya tarijeños. Me gustaría que se combine también mucho con sectores sociales. No veo un gabinete muy social, sino muy citadino, diría yo. Pero está bien, o sea, creo que hay que darle la oportunidad a este gobierno a que pueda. De hecho, ya no está el MAS en la Asamblea, que era el bloqueo que existía. Creo que hay un solo parlamentario que tiene a nivel nacional. Y la responsabilidad ahora es esa, ¿no? O sea, yo creo que ha trascendido la política del cuestionamiento a la política de la proposición. Hoy siento que todavía hay actores políticos que están con esa dinámica de confrontar. Creo que hay que bajar un poco los decibeles, creo que es tiempo de proponer, tiempo de apoyar y tiempo de gestar políticas públicas que beneficien a la gente. No va a ser fácil, sin duda alguna, pero el desafío es grande y ojalá que, bueno, tiene un gabinete técnico ahí que puede aportar, pero la combinación entre lo político y lo social es fundamental. Bueno, llegan las subnacionales. ¿Cuál es la posición en la que va a estar Reina Vaca? ¿Se piensa en alguna candidatura? Bueno, Camino al Cambio creo que ha renovado a su dirigencia. He visto muchas personas jóvenes, pero con juventud no se avanza solamente con juventud, ¿no? Sino también con personas que tengan experiencia en el manejo de la cosa pública. Yo creo que hay un cansancio generalizado en la población en cuanto a la constante presencia de actores políticos de antes, ¿no? Eso es una realidad concreta que no se la puede negar. Creo que hay emergencia de nuevos liderazgos sumamente interesantes que han sido actores fundamentales en el gobierno de oposición
y jóvenes, ¿no? Fundamentalmente jóvenes, que tienen que tener esa oportunidad. Lo que no creo es que sigamos con esos discursos de confrontación. Yo veo, y no porque sea parte, sino porque creo que hay que sentirlo de esa manera, veo que no es pecado tener 20 años de experiencia, para nada. El caso de Rodrigo Paz, digamos, ¿no? Que la tuvo, ¿no? Y mira dónde está claro. Como presidente ahora, no estaba en esos cargos, es nuevo en este cargo, pero no es nuevo en la política, ¿no? Como muchos actores acá también. Pero ¿qué te da eso? Te da experiencia. Hay que diferenciar de los resultados que puede haber tenido tu carrera política y los otros que no. Y creo que la complementariedad debería ser la base fundamental para tener una visión de futuro. Sí, un protagonismo importante de la renovación con gente joven, pero sí también tiene que haber experiencia. Porque no solamente, Dante, se trata de ganar una elección, se trata de administrar tu gestión con resultados y con efectos que verdaderamente sean sostenibles en el tiempo. O sea, no es que a mí se me ocurra hacer hoy día, o a ti o a cualquier persona se le ocurra ir a un cargo electivo, ejecutivo, como alcalde o gobernador sin tener experiencia en la gestión pública. Me parece muy peligroso. Entonces creo que hay que tener esa combinación. Y bueno, 20 años no es pecado para nadie. Yo por eso a veces un poco me río cuando cuestionan, ¿no?, los longevos. Sí, hemos tenido unas anteriores gestiones que decían eso, ¿no? La vieja guardia, la vieja política, así le ha ido. Los jóvenes nos han puesto en el departamento en la peor crisis financiera, teniendo la oportunidad para revertir esa situación. Entonces eso es relativo, yo creo que hay que mirarlo con mucha objetividad, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha madurez. En Tarija estamos viendo que hay líderes importantes, hay emergencia de muchos de ellos. Bueno, pues se ha puesto de moda ser candidato a la alcaldía, porque ya son como 15, ¿no? Está muy bien, pero nadie llega pues solo, ¿no? O sea, eso es es muy utópico decir, bueno, yo voy a llegar solito, ¿no? Estamos en una política alianza, el gobierno está obligado a pactar. Y no hay que tener miedo de pactos, porque eso es la democracia. Pactar, llegar a acuerdos, llegar a equilibrios. Tú cedes, yo cedo, por el bien mayor. Entonces yo creo que tiene que haber consensos. Ya tenemos que ha concluido esa política de la confrontación, de la división. Creo que renace la posibilidad hoy del consenso, de la conciliación, de poder encontrar acuerdos que permitan generar condiciones para poder tener gobernabilidad. Entonces, veremos qué pasa. Estamos a días de concluir Camino al cambio, ir a lo departamental y también municipal. Mira, yo un poco no quiero hablar en primera persona porque hay responsables, hay una renovación política que se ha dado en Camino al Cambio. Hoy tenemos coordinadores que son nuevos y jóvenes que están asumiendo la vocería de Camino al Cambio y que seguramente la van a poder transmitir en su momento. Lo cierto es que es una agrupación política importante, una agrupación política que ha marcado historia en el departamento de Tarija, una agrupación política que ha tenido un líder que ha sido democráticamente electo y suspendido, derrocado por un proyecto totalitario como es el MAS. Pasó esa etapa. Hoy, ¿qué hacemos para proponer y para construir un departamento, te decía, equilibrado? Es donde creo que Camino Democrático al Cambio debiera aportar. ¿Y Reina Vaca? No he pensado aún en nada, Dante. Pones con una pregunta muy compleja, pero no lo digo por Reina Vaca, pero sí creo que las mujeres tienen que tener protagonismo. En un esquema en el que ves puro hombres, creo que la figura de las mujeres es importante, ¿no? Es más, personalmente he peleado muchísimo en la Asamblea Departamental para que exista la paridad. Y hay una ley departamental en la cual hemos sido proyectistas y que yo he sido parte fundamental porque la hemos concertado como sectores de que existe ese equilibrio y hoy te obliga a que si el gobernador es varón, la vicegobernadora es mujer o a la inversa. Creo que ahora tiene que ser a la inversa, ¿por qué no a la inversa? ¿No? Una gobernadora mujer, una alcaldesa mujer, de
En el departamento de Tarija hemos tenido una sola prefecta por 3 meses designada cuando no había elecciones, que fue Giselle Prada, ¿no? Que tuvo la oportunidad de estar una sola vez y ni siquiera electa, por eso te digo. De los 327 municipios, apenas tenemos 27 mujeres en el país. En Tarija tenemos solamente una alcaldesa, Sarita Armella. ¿Por qué no la oportunidad de las mujeres? O sea, no hay que mirarlas como algo que te va a quitar algo, sino más bien algo que te va a complementar. Y creo que hay mujeres interesantes que se están mostrando ahora para cargos ejecutivos y yo apoyo plenamente a que eso ocurra. Podemos hacer una, no sé si se puede reconocer tal vez autoevaluación de cómo está la gobernación y después de la alcaldía, cómo ves. La gobernación está en una situación crítica, nos ha tocado hablar, tú sabes que nosotros hemos entrado en alianza. Yo estoy a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano. Yo diría que es el área más sensible de la gobernación. A diferencia de las otras secretarías, tratas con la gente, tratas las necesidades de la población, salud, educación, seguridad ciudadana, cultura. Entonces tratas todos los días con la gente. Y el tema más sensible fue salud, que es lo más desordenado a nivel nacional y también a nivel departamental y que la demanda crece día a día más. Entonces, cuando recibimos la gobernación, recibimos ya en la parte final de la pandemia, con muchos problemas, con muchas deudas en la gobernación y obligaciones que cumplir, pero además problemas que resolver, ¿no? Entonces, creo que si algo hay que valorar de esta gestión es que se han arreglado las finanzas que han estado desordenadas. Hay deudas importantes que siguen pendientes, pero que están programadas. Y bueno, la situación no es nada agradable, ¿no? Uno por eso y además porque, te decía, los ingresos del departamento han reducido de manera sustancial. Para mí ha sido muy complejo. Yo cuando estuve como asambleísta departamental tuve la gracia de Dios y la oportunidad de ser proyectista de 18 leyes que hoy están vigentes, 18, que tienen que ver con el área social, medioambiental, de las mujeres, de los niños, de tariquía, de la cultura, y que hoy no, en el Ejecutivo me impedía de poderlas concretar, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer un máximo esfuerzo para poder cumplir, y ese es un pequeño ejemplo de una parte que te estoy hablando de la gobernación, ¿no? Entonces sí, hay un desgaste pues natural, cómo no va a haber, porque si te dejan pues la mesa desordenada y tú la tienes que ordenar, alguien tiene que pagar la responsabilidad y es la última autoridad, no el que te la dejó, que es lo que ocurrió. Hemos hecho grandes esfuerzos. En mi gestión, en el área que manejo, creo que hemos cumplido en un 90%, lo puedo decir con mucha alegría. Uno de los objetivos que nos hemos trazado al inicio de la gestión era poner en marcha un hospital que estaba vacío, como es el materno infantil, una obra importante que se la concluyó la anterior gestión, pero vacía, sin ningún equipamiento, sin recursos humanos. Hoy ves que está funcionando con grandes esfuerzos. No hemos recibido un solo centavo del gobierno nacional. Nada. Pese a las gestiones que hemos hecho, jamás hemos recibido un solo centavo. Sí hemos recibido mucha cooperación internacional de gobiernos amigos, que esa ha sido parte de la gestión de nuestra área, porque nosotros hemos tocado puertas, hemos logrado equipar 5 hospitales, hemos logrado también el materno infantil fortalecerlo mucho más. Entonces, en ese ámbito hemos cumplido. ¿Qué falta? Sin duda falta. Es un hospital que tiene 9 quirófanos, que tiene una capacidad de 278 camas. Tenemos en contra un sector de salud del hospital que no quiere ir al materno infantil, no quiere salir de su espacio de comodidad. Nos han llegado a pedir hasta bono de transporte para ir al materno. Entonces, pero pese a eso, ya está.
está ahí, estamos dejando las bases sentadas con equipamiento parcial, no total, con la crisis que estamos viviendo, te decía. Hicimos también, Rubén Arvaya, que fue un gestor público importante que estuvo en la anterior gestión, implementó para dejar sobreviviendo el SUSAT, que lo creamos nosotros en el año 2006 en la gestión de Mario Cosío, el SUSAT segunda generación. Estaba ahí. Nosotros lo hemos puesto en marcha. 2.800 beneficiarios de prótesis dentales, prótesis mamarias, prótesis inferiores, superiores, audífonos, marcapasos, que se han beneficiado en nuestra gestión. A puro pulmón, hemos atendido también todo lo que significa seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la policía. O sea, hemos hecho cosas importantes en el área de la salud. Eso puedo hablar yo por el sector que yo manejo, la educación. 4.500 alumnos hemos formado en la educación técnica superior. Les hemos dado todos los insumos necesarios en los 17 institutos, 15 que son, exceptuando 2 del Chaco. Les hemos dado todos los insumos y el material necesario para que puedan tener las condiciones para estudiar. Pero no solamente nos hemos quedado ahí, a los estudiantes los hemos puesto como pasantes en el gobierno departamental, en las diferentes áreas de acuerdo a los estudios que han concretado. ¿Para qué? Para que esos estudiantes ya no tengan esa obligación que tienen de 3 años mínimo de experiencia para entrar a alguna función. No, ya no necesitas, ahora están ahí. Pero además, los mejores se quedan a trabajar en la gobernación, que eso es parte también de cumplir un poco la propuesta electoral de trabajar con los jóvenes. Entonces, nosotros por lo menos en la gestión de desarrollo humano hemos cumplido. Yo me voy satisfecha, estamos cerrando la gestión, la voy a entregar a la gestión por lo menos de la Secretaría como quisiera que me lo hubieran entregado a mí me la han entregado vacía, con gabinetes vacíos, igualito que han recibido el gobierno ahora, en la misma forma. Pero no era el MAS. Lamentablemente. Era Adriano Oliva. Así es. ¿Siguen distanciados en camino al cambio con Adriano Oliva? O en lo personal tal vez Reina Vaca. Bueno, yo creo que hay temas que hay que diferenciarlos entre lo personal y lo político. Nosotros tenemos, por lo menos, tenemos un problema político, ¿no? Hemos tenido un camino al cambio. No te olvides que el anterior gobernador ha sido parte del nacimiento y también ha sido parte del camino al cambio, ¿no? Ha sido asesor de Mario Cosío. Y fue ha sido también autoridad electa, efectivamente. Y también entró con nuestra anuencia a ser candidato a gobernador. O sea, ha habido una trayectoria política conjunta. Lamentablemente ya en la administración hemos sentido que ese reconocimiento natural que debió pasar no fue así. Y cuando hubo pues problemas de determinación judicial del MAS y de presión al exgobernador Cosío, lo que hizo, bueno, el anterior gobernador es aumentar la pena que daba incluso el Poder Judicial. Me acuerdo que dieron 2 años y él pidió 6. Ahí fue el quiebre, ¿no? O sea, no fue por el distanciamiento, tal vez, no sé, que en algún momento algunos decían por el tema de espacios. No, para nada. Aquí fue la traición, punto. O sea, fue porque pedían más años de cárcel para... Así es, comprobable y evidenciable para Mario Cosío. Ahí fue el punto de quiebre ya, total, ¿no? O sea, es como que, no sé si te imaginas que yo pida la cárcel para Mario Cosío, o sea, claro. Gestado un proyecto juntos, ¿no? Todos. Hemos trabajado juntos y hemos tenido oportunidades políticas gracias a ese liderazgo. Entonces, lo mínimo que podías tener es un grado de lealtad. No fue así. Y esa fue la razón por la que nosotros rompimos, ¿no? Además del cuestionamiento que tenemos a la gestión, porque vemos que la herencia de la crisis hoy la hemos recibido, pues, no solamente de don Lino Condori, que de don Lino Condori hay mucho que hablar, ¿no? O sea, imagínate una autoridad que ha sido electa con 450 votos, ha gobernado el departamento de Tarija, que me ha dejado más de 5.000 millones, ¿no? O sea, esa es otra faceta negra, diría yo, de Tarija, producto de lo que ha sido el MAS.
Pero después de eso también hubo una gestión que no acompañó la oportunidad de recambio generacional, como pregonaban en su momento, y que además dejó ciertas huellas que hoy las estamos viviendo, y que la crisis económica que tiene hoy Tarija, no solamente que tiene mucho que ver la reducción de ingresos, pero sí también tiene mucho que ver los pasivos que hemos recibido de anteriores gestiones que nos han dejado embargados. Y creo que esa ha sido la fortaleza de esta gestión, de poder ordenar y reprogramar todas esas deudas que nos tienen locos. Pues entonces no puedes hacer gestión sin recursos. Y que el que venga, digamos, va a tener No, va a tener el mismo problema. Va a tener el mismo problema porque no solamente estás asumiendo competencias nacionales, sino estas deudas, fideicomisos que han embargado económicamente a la gobernación. Tienes incluso juicios que se han perdido, ¿no? Los hemos tratado de administrar durante estos años y que, bueno, ahí tienes hasta cuentas congeladas, tienes hasta pagos que tienes que concretar y que afectan a la población, que afectan al gobierno departamental. Y lo que no hemos podido cumplir, y creo que ese es el desafío ahora, Dante, porque la dependencia que tiene el departamento de Tarija a la gestión pública es innegable. Aquí se para la gobernación, se para la alcaldía, se para la economía de Tarija. Entonces hay que pretender que Tarija tenga fortalecido el sector privado y tenemos todas las condiciones para eso, ¿no? Tarija es un referente turístico internacional. Tú sabes, ahora a Tarija viene mucho turista. El tema del vino, de nuestros quesos, nuestra geografía, nuestra posibilidad de llegar a 3 horas a la Argentina, 5 horas al Paraguay. O sea, las condiciones geográficas están dadas, ¿no? Entonces hay que convertir la dependencia del sector público a el equilibrio que debe haber y fortalecimiento del sector privado. Entonces, cuando haya problemas en la gobernación, lo que pasa en Santa Cruz, por decirte, por darte un ejemplo cercano, no afecta. ¿Por qué? Porque el sector privado es potente. Entonces, al sector privado hay que fortalecer el sector turístico y, reitero, las condiciones y las semillas las hemos plantado. Cuando nosotros estuvimos en la gestión, también estuve yo liderando la Secretaría de Turismo y Cultura, dejamos bases importantes. En la Asamblea dejamos leyes importantes. Entonces, lo que ahora hay que hacer es rediscutir este tema. Estoy plenamente de acuerdo con el presidente del Senado que dijo que, bueno, hay que modificar la ley marco de autonomía. Ahora hay la propuesta de 50-50, fortalecer económicamente las regiones, pero no es pues fortalecer personas, es fortalecer la economía del departamento aquí a los privados. ¿Y por qué no ser un potencial turístico como en el caso de la provincia de Salta, que estamos tan cerca, ¿no? Que vive claro. de la economía de ellos es turística básicamente, que es una economía sostenible, que tiene un efecto multiplicador y sin duda alguna que esa debiera ser la visión próxima que asuman las autoridades en el departamento, tanto en la gobernación como en la alcaldía. Reina, muchas gracias por estos minutos. No, pues, podríamos seguir hablando porque hay varios temas que podemos tratar y yo creo que no va a ser la primera vez, tenemos mucho por conversar nuevamente. Encantadísima, gracias por estar acá, además estar en el lugar donde trabajo también con mi familia. Te voy a pedir que comas algo, que pruebes algo de lo que hemos cocinado hoy. Y sí, me encanta hablar de Tarija y amo la política, amo mi tierra y donde pueda estar, en el espacio que esté, con seguridad que voy a trabajar con el compromiso que lo hice siempre, con resultados concretos y palpables también. Así que gracias por estar acá. Gracias nuevamente, don Pepe. Esta es la calle Daniel Campos entre 15 de abril y Alejandro del Carpio. ¿no? Así exactamente, para que la gente venga. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, mi gentil. María Lourdes Vaca, Reina Vaca, que ha estado con nosotros aquí en Punto de Quiebre. Cerramos la entrevista. Permiso.